Yamile Champutis y junto con mi compañera Valentina Arango vamos a realizar la entrevista a la doctora Liliana Argote. Doctora, nos da consentimiento para hacer uso de su imagen y poderla proyectar en algunos medios electrónicos. Y les doy el consentimiento. ¿Nos puede hablar un poco sobre su vida profesional? Bueno, yo les cuento que tengo muchos años de experiencia. Fui egresada del 2001 de la Universidad de Nariño en el programa de psicología. Además de eso, tengo una especialización en gerencia y auditoría de la calidad de la salud, muchos diplomados en diferentes áreas. Y en este momento estoy cursando segundo semestre de maestría en promoción y prevención en salud mental. He trabajado con sector salud en la mayor parte de la vida y he trabajado con procesos de proyectos con ONGs. Desde su punto de vista, ¿qué es la psicología educativa? La psicología educativa es una disciplina, no es una rama de la psicología, pues por ende es una ciencia que estudia, inicialmente la idea era estudiar procesos de aprendizaje en niños, adultos, bueno, en el contexto escolar o en las escuelas. Al ser una ciencia, tiene que tener una trascendencia mayor porque tiene que tener conocimiento científico aplicable a las instituciones educativas. Entonces, la psicología educativa debería no solamente estudiar los procesos de educación o los procesos cognitivos de los estudiantes, sino ejercer influencia en todo el ámbito educativo. Eso es la calidad educativa, la administración educativa, el clima que se vive al interior de las instituciones educativas y no solamente el comportamiento de los jóvenes o de los chicos como se ve ahora. Debería haber injerencia más en la parte de planeación institucional, en la parte de abordar conocimientos desde cada área y las implicaciones que pueden tener esos conocimientos en las formas de aprender de cada niño, de cada adulto o de cada joven, dependiendo de sus propias capacidades y habilidad. ¿Cuál considera usted que es el rol del psicólogo según el sistema educativo colombiano? El rol del psicólogo en el sistema educativo colombiano no es un rol claro. Normativamente no está reconocido como psicólogo educativo. En los contextos académicos de secundaria o primaria o secundaria, el contexto es de orientador escolar o psicoorientador escolar. Entonces, esto le quita el rol al psicólogo educativo porque el rol de orientador escolar lo puede ejercer cualquier persona de cualquier otra profesión. Entonces vemos que hay orientadores escolares, terapeutas ocupacionales o docentes de las mismas instituciones educativas. El rol del psicólogo debe ir más allá de la atención de casos de convivencia escolar o debe ir más allá de la orientación a chicos, adultos, a jóvenes o a sus padres de familia. Estar enmarcado en la planeación, como les decía, en la planeación de las actividades educativas en el PI institucional para que los chicos puedan aprender, ¿sí? No solamente en sus procesos cognitivos superiores o en las materias en las que les dan, sino también en sus propias habilidades, porque me parece que esa es una falencia grande que tiene el sistema. Y adicional a esto, generar estrategias de inclusión basadas en las habilidades de cada niño, porque definitivamente un diagnóstico, por ejemplo, de un chico, entre comillas, problema, no le da para que lo incluyan o lo excluyan de determinados aprendizajes. Cada quien tiene formas de aprender diferente y quizá el psicólogo pudiera hacer una articulación mucho más interesante en donde se pudieran dar procesos de educación asociados a las capacidades que pueda tener cada ser humano. Según este mismo sistema educativo colombiano, ¿considera usted que las metodologías de enseñanza deben cambiar en nuestro país? Bueno, nuestro sistema educativo tiene metodologías muy tradicionales, ¿no? O sea, los contenidos del ministerio son contenidos muy tradicionales y en cierta medida hay contenidos tradicionales en ciertas materias que pueden ser de aprendizaje significativo para los seres humanos. Pero es muy cierto también que a medida que ha pasado el tiempo y a medida que han pasado los avances tecnológicos,
se han encontrado nuevas formas de aprender. No es lo mismo el aprendizaje de un ser humano o de nuestros papás, por ejemplo, hace 20 o 30 años, que el aprendizaje que tenemos o que tienen los niños, niñas o jóvenes en este momento. Tienen habilidades diferentes porque los medios se los han exigido. Entonces, nos enfrentamos a situaciones pues, como esta, por ejemplo, tipo pandemia, en donde nos ha tocado en aprender nuevas actividades o nuevas habilidades que quizá no teníamos desarrolladas. Entonces, en ese contexto, podríamos generar aprendizajes nuevos, aprendizajes significativos desde las habilidades. Para mí es bien importante que las instituciones educativas pudieran tener en cualidades de cada quien y sus propios gustos. Quizás a veces se preocupan más por establecer lineamientos generales o lineamientos muy específicos y no orientan a los jóvenes hacia conocimientos prácticos o hacia el desarrollo vocacional desde lo que quieren ser. Si las personas tuvieran como una mayor orientación en esos temas, quizá pudieran ejercer sus profesiones con amor, con pasión, con ética, hacia la cultura, y podríamos mejorar también la parte de la convivencia que en Colombia es a veces tan compleja. ¿Y considera usted que la motivación influye en el aprendizaje y enseñanza del estudiante? Totalmente, porque es que si a ti no te gusta, no lo vas a aprender. Entonces, por ejemplo, en los medios que hagan que tu motivación disminuya por factores extrínsecos, es mucho más complejo, porque puede ser que influyan los compañeros de grado, los compañeros de aula, influyan los docentes, influyan las relaciones con los padres de familia, los docentes y el estudiante. Si ese tipo de influencias se dan, puede que la persona o el estudiante no tenga mayor interés, ¿sí?, en desarrollar otras habilidades. La motivación es de dos tipos, como les decía, intrínseca y extrínseca. Entonces a veces juega un papel muy importante ahí los medios, los docentes, el aula, los compañeros, o sea, sociales, de tipo social, que pueden hacer que esa persona quiera o no estar en un determinado lugar, en un determinado momento o con determinadas personas. Y esos son determinantes bastante influyentes sobre las posibilidades de continuar, sobre todo los procesos educativos. Aparte de los que cada sujeto ya trae, porque como hablamos de personas, hablamos también de que esas personitas tienen, mejor dicho, sus sentimientos, sus propias emociones, sus propios conflictos, que no se evidencian tan a veces abiertamente en las aulas de clase. Entonces, aparte del conflicto, del dolor o del sufrimiento que pueda tener, si no tenemos un buen ambiente que me permita mejorar, no voy a poder salir adelante con mis estudios o con mis avances académicos. ¿Cómo puede calificar el cambio a nivel educativo que se está dando en nuestro país con las nuevas tecnologías y con ellas las nuevas metodologías educativas? Bueno, ese es un reto, ¿no? Para la educación colombiana ha sido un reto desde hace algunos años, todo lo que es la parte de las tecnologías de la información y la comunicación, montaje de plataformas educativas, de contenidos también. Hay colegios y universidades que le han apuntado ya las nuevas habilidades, por decirlo así, en temas de tecnología, y eso ha facilitado el acceso sobre todo a información, a contenidos. En cierta medida facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje. 1. 2, se posibilita que los chicos o los jóvenes aprendan. No todas las personas tienen las condiciones económicas para tener acceso a este tipo de tecnología. Entonces, ahí hay un desbalance social frente al acceso real a los procesos de comunicación e informática, por ejemplo. La capacidad de pago, porque necesariamente tenemos que tener una capacidad de pago para acceder a un servicio. Y esa sí genera las dificultades, y creo que se han visto o han sido evidentes frente al uso, sobre todo en sectores rurales o en sectores vulnerables, en donde no tienen un acceso a internet para poder hacer tareas o para poder conectarse a actividades académicas. Serían más de acceso.
permitirle a las personas un poco más de acceso frente a los costos, ¿no? Y porque bien o mal, en todas las familias hay celulares, pero el tema es el acceso, entonces sería como los costos para el acceso, para que las personas puedan tener acceso a las plataformas. El uso racional o el uso adecuado de los medios de comunicación, porque también tenemos que tener en cuenta que afecta notablemente la salud mental. Cuando nosotros como psicólogos proponemos que no tanta pantalla, no tanto tiempo en pantalla, sobre todo por los niños, porque se pierden habilidades cognitivas o se pierden habilidades sociales cuando no tengo acceso a otros seres humanos, contacto social. Entonces me es difícil también después limitar el uso cuando me están exigiendo desde el nivel educativo que tengo que pasar conectado a una pantalla 1, 2, 3, 4, 5 horas al día e incluso mucho más. Y si es ya de tipo laboral, pues ustedes saben que los horarios con el tema de uso de las pantallas y de las actividades de teletrabajo, de teleorientación o de teleeducación han sido bastante largos. ¿Cuál puede ser su reflexión frente a los nuevos estudiantes universitarios y futuros profesionales? Hay cosas bien claras en los procesos de aprender, ¿no? Uno de ellos se llama la motivación. Pienso que las cosas se deben hacer porque te gusten, no porque te tocan o no porque te obliguen, ¿sí? O no porque quieras superar en cierta medida circunstancias. No, debe haber algo que te agrade para que tú puedas ejercer una profesión, cualquiera que sea, de una manera ética sobre todo, contigo mismo, con el medio, con la familia y con la sociedad. Si no tenemos una motivación real, pues vamos a abandonar fácilmente las actividades que hacemos. 2, debe darse un aprendizaje continuo, o sea, no solamente es leer para pasar las actividades, para pasar las materias o para pasar los contenidos académicos, es leer para la vida, es leer y aprender en el contexto. O sea, un psicólogo no se hace leyendo libros o leyendo módulos, sino también desde el contexto real, aplicando lo que lees a la vida cotidiana, ¿sí? O siendo un mejor ser humano, empezando por ti. No es, ahora no, ya estudié, ya llegué a la meta, ya tengo un título profesional, me gradué y entonces listo, ya, soy psicólogo y hasta ahí llegué. No, porque es que los métodos, las normas cambian. En Colombia a diario salen 1000 normas cada día, entonces si no las lees, pues no vas a estar actualizado. Entonces el reto grande de un profesional es estar actualizado permanentemente, enfocarte hacia una línea. Al principio uno, cuando recién egresa, sale como tratando de buscar en qué trabajo, qué hago, o lo que se me dé. Pero hay cosas en las que uno definitivamente dice, no, yo no voy a trabajar porque no es como mi área. Entonces ir aclarando como qué es lo que realmente te gusta para que puedas ejercer una profesión en forma adecuada. Principios de formación moral, formación ética, de formación familiar que no se negocian. Cuando tú negocias tus principios, pierdes absolutamente toda tu formación. Entonces, si tú quieres ser una persona ética, si tú quieres formarte, si tú quieres aprender, si tú quieres enseñar, debes hacerlo a través de tu propia imagen, de tu propia percepción, de lo que les das a otros. Entonces, hay principios que no son negociables. Y acordarte siempre, ante todo, que la formación está perfecta, pero también eres un ser humano que siente, que necesita mejorar habilidades, que necesita mejorar contextos. Entonces, tampoco alejarte de esa posibilidad, porque el psicólogo o el profesional es psicólogo o es profesional en cualquier área, pero también es una persona, también tiene una familia, también tiene una vida. Y eso hay que articularlo en las áreas en las que estés, sociales, laborales, todo. Limitando un poco, claro, cada aspecto o cada cosa en su área, pero sí no olvidándote de eso, que sientes, que amas, que vives, que luchas y que uno está acá en este mundo por alguna razón, y esa razón tiene que ver con mejorar siempre y no dañar a otros, o sea, hacer las cosas con el menor daño posible. Muchas gracias por su tiempo y por su aporte en esta entrevista. Vale, con mucho gusto. Gracias, doctora.